Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 10 de la mañana con 6 minutos. Continuamos en Radio Exitosa. Por fin, parece que por fin el legislativo y en general la clase política peruana ha decidido tomar en serio la necesidad de emprender una reforma política que incluye en gran medida una reforma electoral. Se ha anunciado de parte de la Comisión de Constitución del Congreso la creación de una subcomisión encargada de abocarse a este tema. Aparentemente se va a elegir la vía legislativa y no la vía de crear una comisión ad hoc encargada de estudiar el tema y lanzar propuestas al legislativo. Eso, para empezar, podríamos discutirlo con nuestros invitados si es el camino correcto o no. En fin, reitero, nos acompañan Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, Carlomagno Salcedo y José Tello Alfaro, expertos en temas electorales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, ¿expectativa, optimismo? ¿Parece que ahora sí, por fin? ¿O ya hemos tenido varias ocasiones en las cuales parecía y al final no pasó nada? No, yo creo que en esto de la reforma electoral no hay nunca que dejar de persistir en los diversos caminos, ¿no? El año 2011 el Congreso conformó también un subgrupo al interior de la Comisión de Constitución. Ah, ya lo hizo también el 2011. Sí, que lo presidió el congresista Javier Díaz-Canseco. Era un grupo más amplio, que no tenía un plazo determinado para avanzar en materia de reforma electoral, y tomó como punto de partida los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral que presentó el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que esta comisión que ahora preside la congresista Patricia Donaire tiene algunas diferencias que pueden ser muy interesantes. Una primera es que tiene un plazo muy preciso, tiene 120 días, 4 meses para presentar las propuestas ante el Pleno de la Comisión de Constitución. En segundo lugar, es una comisión más pequeña, tiene solo 3 integrantes, Patricia Donaire, Marisol Espinosa y Gilbert Violeta, y luego ha iniciado, creo que muy bien, su función estableciendo un plan de trabajo de 4 etapas. Entiendo que esta semana reciben ya la visita de los titulares de los 3 organismos electorales para que expongan sus propuestas. Y entonces creo que sin duda estamos en un mejor momento. Hemos tenido además... ¿Por qué? Porque tenemos además 3 años largos de trabajo. Hay varios temas sobre los cuales, aunque no se ha logrado aprobación, se ha ido haciendo evidente que no pueden seguir postergándose. Por ejemplo, los temas de democracia interna de los partidos políticos, los temas del financiamiento a la política, o los temas de la participación de partidos en las elecciones regionales y municipales, por no señalar los temas un poco más difíciles, pero sin embargo, pero sin duda planteados en la agenda, como es el voto preferencial, por ejemplo. Son temas que hace 4 años no estaban con tanta claridad en la agenda política y hoy lo están. Tenemos más instituciones, tenemos mucha más prensa interesada en el tema, abordando estos temas. El 2011 no teníamos la posibilidad de, apenas instalada la Comisión de Canseco, estar acá conversando contigo, por ejemplo, Juan Carlos. Claro. En cambio ahora, apenas instalada la comisión de la congresista Donaire, estamos ya hablando del tema. Yo le he escuchado... Ahora, ¿el camino elegido es el mejor? Porque ha habido varias voces pidiendo que se crease una comisión de expertos, por decirlo de alguna manera, no necesariamente congresistas, sino politólogos, economistas, abogados, etcétera, y que estos fuesen los que propusiesen un paquete integral de reforma política o electoral. Mira, yo creo que no son caminos excluyentes. Transparencia ha elaborado, como tú sabes, un paquete de 32 propuestas de reforma institucional. 10 de ellas tienen que ver con la reforma electoral, las demás están referidas a reforma del Congreso o reforma de la justicia. Y esas propuestas en materia electoral han sido desarrolladas por un grupo de expertos de nuestra propia asociación y de la Alianza Pro Bono. Están trabajadas no solo a nivel de enunciado, sino de texto normativo, es decir, modifíquese el artículo tal de la ley que dice, con exposición de motivos y análisis costo-beneficio. Eso lo hemos entregado
al Congreso de la República. Entonces es el camino, si quieres, de expertos que aportan textos normativos. Y al mismo tiempo estamos poniendo en marcha una gran campaña nacional de debate sobre la reforma que empezó hace 2 semanas en Tumbes, ha seguido este fin de semana en Piura, que busca involucrar a actores regionales de la política y de la sociedad civil en un debate que no puede ser solo dentro del Congreso. Ninguna reforma electoral es producto solo de un debate en el Congreso. Necesitas que haya otros actores desde fuera que acompañen, que respalden, que contribuyan y, dado el caso, que presionen también por esa reforma electoral. Carlomagno, ¿qué opinión tienes sobre el tema? ¿Expectativa, optimismo o tú eres más pesimista? Bueno, yo en realidad soy más realista y yo no dudo de que el trabajo de este grupo de trabajo que se ha conformado vaya a cumplir sus metas en los tiempos requeridos. El asunto va a ser cuando el tema pase al Pleno, ¿no? En realidad, en la legislatura anterior hubo hasta 3 grupos de trabajo, ¿no? El presidido por Javier Díaz Canseco. Luego se reconstituyó y Freddy Otárola también estuvo a cargo de un grupo de trabajo y finalmente Gastañodí estuvo a cargo de otro grupo, que fue el que finalmente llegó a aprobar un conjunto de reformas dirigido fundamentalmente a los organismos electorales. Trataba de ordenar un poco las competencias, fue aprobado en la Comisión de Constitución, pero al final fue agendado en el Pleno, pero nunca se discutió. Entonces, el asunto está que son diversas etapas las que tienen que pasar para que llegue al Pleno y el asunto que hay que ver es si ahí va a existir la voluntad política de hacer una reforma de a de veras y que sobre pretexto de la reforma más bien no nos vayan a dar una contrarreforma. El año pasado precisamente nosotros fuimos muy insistentes en cierto momento, ya hacia mediados de año incluso levantamos la bandera de que dijimos ya no hagan nada, porque ya era muy tarde, o sea, porque la reforma también tiene un momento. El año pasado, a puertas de las elecciones, era muy riesgoso ya cualquier reforma porque iban a hacerlas apresuradamente y efectivamente lo que prevíamos un poco ocurrió, ¿no? Y se aprobó una reforma ya en pleno proceso electoral que en parte originó el despelote que significó el proceso electoral. Entonces, ahora es positivo que el tema, como se estaba exigiendo, esté desde el inicio. Eso es muy bueno. Pero como bien ha dicho Gerardo, va a ser importante el acompañamiento de la sociedad civil, de los medios, que no dejen solo al Parlamento que esté en sus ritmos, sino que le exija una reforma de verdad. Y una idea final es que creo que es necesario, si bien es cierto, creo que es materialmente imposible aprobar una reforma totalmente integral, como sería, por ejemplo, un código electoral, un código procesal electoral, pero sí por lo menos abordar por paquetes. Un ejemplo que nosotros hemos levantado antes es, si se va a discutir la cuestión de la supresión del voto preferencial, por ejemplo, tienes que agarrar el paquete completo. Es decir, un paquete donde esté la reforma de las normas de democracia interna, claro, que implique una mayor, una participación mucho más decidida de los organismos electorales en el ámbito de sus competencias, conjuntamente con la cuestión del financiamiento, donde haya más transparencia, más control y se discuta seriamente la cuestión de incrementar el financiamiento público y allí sí suprimir el voto preferencial, pero en paquete. Porque también lo que está demostrado es que a veces las reformas aisladas, individuales, son peores que la enfermedad. Son peores que la enfermedad. Entonces, creo que eso es algo básico. Si no va a ser una reforma total, por lo menos en paquetes, ¿no? Porque hay temas que se vinculan. ¿Y hay cómo empaquetarías? Por ejemplo, para mí un paquete... Un voto preferencial con todo lo que arrastra, con el racimo de reformas que arrastra. Voto preferencial, democracia interna, que en el caso nuestro inclusive hemos propuesto un esquema de elecciones primarias abiertas similar al que existe en Argentina, en Uruguay. Obligatorias. Uruguay. Y un esquema de financiamiento público de las campañas electorales. Es decir, donde lo fundamental sea asumido por el Estado, básicamente en los costos de radio y televisión y prensa, que es donde más se gasta, ¿no? Obviamente tampoco se puede esperar suprimir totalmente el financiamiento de los particulares, pero sí debería reposar mucho más en el financiamiento público, ¿no? Entonces, este paquete, por ejemplo, yo creo que sería muy importante, ¿no? Ahora, obviamente hay temas que son mucho más complejos. El tema de la bicameralidad, por ejemplo, ofrece una serie de aristas, ofrece una serie de dificultades también y no hay una sola propuesta, ¿no? Eso va a depender del modelo que te propongan. En ese punto, por ejemplo, si a mí me dicen, Carlomagno... Claro, pero igual tiene implicancia porque si estableces Cámara de Senadores y Cámara de Diputados,
las elecciones regionales se afectan, porque ya varía el esquema de conformación del Parlamento. En ¿no? efecto, tienes que tomar en cuenta eso. O sea, sí se empaqueta también con otras... Justamente, para mí eso debe ser parte de una reforma de la representación en general, que implica no solamente el bicameralismo, sino cómo se elegirían a los diputados, Claro. cómo se elegirían a los senadores, diferenciar claramente sus funciones, entender, por ejemplo, de que no es lo mismo un país absolutamente unitario, como era el de la Constitución del 79, con un país que en teoría ya está en un proceso de descentralización y regionalización, por lo cual su modelo de segunda cámara tendría que ser más de tipo regional o federal, tipo español. Sí, claro. ¿no? Yo soy O sea, un convencido de que debe haber parlamentos regionales. Que el mejor control para que los presidentes o gobernadores regionales no hagan trastadas, no es que el MEF los controle, sino que su propio parlamento lo haga. Pues si no creemos en la división de poderes como control político, entonces, como dije yo, apaguemos la luz, ¿no? Que no haya democracia. Pero si creemos en ello, ¿por qué no darle a las regiones la posibilidad de establecer una división de poderes en su seno? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa propuesta, por ejemplo, ¿no? José Tello, en tu caso, ¿optimista o pesimista? Optimista, porque veo de que este Parlamento tiene un mejor performance político y creo que ciertas reformas pueden darse. Ahora, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Lo que es la reforma del sistema electoral, que involucra muchos temas como el que se ha tocado ahorita, voto preferencial, que también incide claramente el sistema político, voto preferencial, el voto facultativo, el tema de la bicameralidad, y lo que es en sí el aspecto, hablemos de fondo y de forma de la justicia electoral. A mí me preocupa mucho de que temas de tal magnitud como por ejemplo la bicameralidad, el tema de la eliminación del voto preferencial, de alguna otra manera jalen la atención y se distraiga respecto de, por ejemplo, el aspecto procesal mismo de la Administración de Justicia Electoral, del tema administrativo a nivel de OMPE, RENIEC. ¿Y cuál es ahí el panorama y cuál sería para mí, las ideas de cambio? Debería, como en su momento se sacó una ley orgánica de elecciones, debería legislarse en torno a cada una de las instituciones electorales que van desde las elecciones mismas, ¿no? Lo que es partidos políticos, lo que es los mecanismos de control y participación ciudadana, pero en paralelo el aspecto procesal. Porque, por ejemplo, algo que me ha quedado clarísimo de este último proceso es que el jurado, con el tema de la predictibilidad, hemos tenido algunas sorpresas con el tema de la predictibilidad. ¿Y la predictibilidad qué es? Saber cómo van a resolver en base a criterios jurisdiccionales. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el Código Procesal Constitucional, si uno lo revisa, tiene claramente el mandato del presidente vinculante. En el jurado eso no está muy claro. Entonces tenemos casos, por ejemplo, donde nos han sacado resoluciones del año 2008. Traducir eso para los legos como yo. ¿Qué significa que no haya presidente vinculante ahí? Presidente vinculante es lo que resolvieron los jueces. ¿Te parece jerga psicoanalítica eso? Es el tema legal siempre. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los plenos de jurado han resuelto y por la magnitud de los casos han considerado que deben ser criterios a aplicarse en lo sucesivo. Eso es un precedente vinculante. O sea, definen ahora una posición respecto, por ejemplo, el tema de dádivas y eso se convierte en un precedente vinculante. ¿Y qué ocurre? En los casos similares no se puede aplicar el precedente vinculante. Pero, por ejemplo, eso si uno ve el Tribunal Constitucional, o sea, la normativa del Tribunal Constitucional está claramente definido. En el jurado hay un vacío. Entonces nosotros tenemos situaciones complicadas con la aplicación de la jurisprudencia o de estos presentes vinculantes a nivel de jurado. Y es muy importante atacar el tema procesal. O sea, esta reforma, si queremos nosotros tener, digamos, una mejor administración de justicia electoral el 2018, que ya está a la vuelta de la esquina, debemos tener nosotros mayor claridad en la norma de juego que aplica en este caso el jurado y también los organismos electorales intervinientes, ¿no? Tanto OMPE como RENIEC. Ahora, hay un detalle que es bien importante ahí, ¿no? Ya pasando hacia lo que es la reforma política, definitivamente, y en eso coincido tanto con Carlomagno como con Gerardo, ya estamos en otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, los partidos tienen que tener, dado la crisis de legitimidad que muchos de ellos afrontan, tienen que ceder, ¿no?, espacio. Ellos, si bien son organizaciones privadas, organizaciones civiles sin fines de lucro, se pueden definir como asociaciones, no se les puede comparar pues al Club Alianza Lima o Universitario de Deportes. No hay manera. Canalizan la voluntad popular. Por favor, no comparemos. Canaliza la voluntad popular. Ya quisiera un partido tener el arraigo de cualquiera de esos. Ok, y el otro año van a recibir financiamiento estatal. Entonces, entendamos de que deben los organismos electorales intervenir en los procesos de democracia interna, por ejemplo. Debe haber una canalización y un día exacto.
coincido con Carlomagno en el tema de las primarias abiertas. ¿Por qué no? Países como Uruguay... Hay países en los que las primarias son el mismo día para todos, ¿no? Sí, claro, para Uruguay. todos, sí. Uruguay, por ejemplo, tiene la elección el mismo día y prácticamente es un adelanto de cómo va a estar conformado el Parlamento, cómo va a quedar todo, porque prácticamente lo que sale de ahí es un resultado vinculante y eso es muchas veces lo que falta en un proceso electoral interno, donde la gente se queja que los comités o los tribunales electorales están amañados, de que hay procesos, o sea, que no son claros, de que había manipulación del padrón. Todo eso se puede resolver con la intervención de los organismos electorales y con un calendario que de una vez por todas termine en un mismo día de que todas las organizaciones políticas intervinientes pasen por un proceso de democracia interna. Ahora, yo creo que es importante también tener en cuenta las resistencias, ¿no? Entonces yo sí creo que temas como el preferencial, la bicameralidad pueden ser más fáciles de reformar hoy, porque el horizonte electoral está de acá a 5 años. En lo que sí va a haber problemas es cualquiera que afecte el tema de las municipales y regionales, porque ya están encima. Y sin embargo, esas son, desde mi punto de vista, las más importantes. Las más importantes. Las más importantes, porque una cosa es armar paquetes temáticos y otra cosa es hacer que eso dialogue con los procesos políticos y la temporalidad de la política. Y entonces, tenemos 16 meses para aprobar las normas que mejoren las condiciones para las elecciones regionales y municipales del 2018, que serán el tercer domingo de octubre del 2018 y por lo tanto deben ser convocadas 8 meses antes, según la ley, más o menos en febrero del 2018 tendrían que ser convocadas. De acuerdo con que a partir de ese momento no debería producirse ninguna norma que modifique las reglas del juego, ni para bien ni para mal. Simplemente no se modifica. Entonces, es diciembre del 2017 el plazo. Ese debería ser el primer acuerdo. El primer acuerdo. Tú puedes decir, ok, vamos a discutir primero aquellas que tengan incidencia sobre elecciones regionales y municipales. Y pasadas estas, puedo todavía seguir discutiendo temas que tengan que ver con las elecciones generales. Bicameralidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Voto preferencial no se aplica en regionales y municipales. Entonces, vamos con calma. Pero sí creo que es importante, por ejemplo, la ley de elecciones regionales no permite la distribución proporcional. Es decir, cada provincia se convierte en un distrito electoral uninominal. Puede que aquel que gana la presidencia regional gana todo el consejo regional. No hay forma de que haya equilibrio de poderes en una norma así. O puede que ganes la presidencia regional y no ganes ningún consejero regional, con lo cual lo tienes todo en contra. Porque esa ley está hecha de esa manera, a diferencia de las elecciones municipales, donde hay una distribución proporcional. Ese es un tema a discutir. En segundo lugar, los partidos políticos hoy... ¿El municipio es proporcional o es el alcalde siempre tiene mayoría? Siempre tiene mayoría, de acuerdo. O sea, son los dos extremos. Lista, sí, exactamente, hay extremos. En el caso de los partidos políticos, no tienen ninguna obligación a competir en las elecciones regionales y municipales. Nosotros pensamos que no hay manera de que un partido pretenda gobernar el país solo desde el Congreso de la República o solo desde el Palacio de Gobierno. Por lo tanto, los partidos tienen que ser obligados a competir en las elecciones regionales. Y hemos dicho, el 2018... por lo menos en el 40% de circunscripciones regionales y provinciales. El 2022 en el 60%, el 2026 hasta el 80%. Hay que hacer que los partidos vuelvan a enraizarse en la región. ¿Por qué no compiten hoy los partidos nacionales a nivel regional? Porque se guardan, por dos razones. Uno, guardan su etiqueta para la elección parlamentaria, pero al mismo tiempo colaboran, entre comillas, con la formación de movimientos regionales. En el año 2014 identificamos hasta 5 movimientos regionales cuyos candidatos eran militantes de un partido político nacional, que actuaban con la autorización del partido para formar movimiento regional y probar suerte. Entonces, como este desprestigio en los partidos ha hecho... ¿Qué es lo que estamos viendo, Moreno, con Víctor Isla, ¿no? Renuncia al nacionalismo para postular... Para postular como independiente. Dicen que el señor Otaro lo haría lo mismo en Huaraz, en fin, en Ancash. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Porque tienen ventaja? No, lo que pasa es que el desprestigio de los partidos ha hecho creer que ser independiente es mejor que ser militante de un partido. Y entonces el movimiento regional es algo así como el de los independientes. Eso a la larga es muy perverso. ¿Pero por qué? ¿Por qué suponemos que eso está mal? ¿Y si está bien?
Porque tú tienes cada región tenga su propio movimiento. Tú tienes hoy 25 regiones, de las cuales solo 5 están en manos de partidos políticos con pero presencia en el Congreso. ¿y por qué eso es malo? ¿Cómo coordinas una política nacional con 20 líderes de movimientos regionales que aparecen y desaparecen? Que no tienen ¿Y la propuesta cuál es ahí? ¿Acotar la propuesta preeminencia es de los...? que tú mantengas los movimientos regionales. Se mantienen. Se mantienen, pero que los partidos políticos se vean obligados a competir en las elecciones regionales. El año 2014, yo escuché a un alto dirigente del Partido Nacionalista diciendo: no vamos a competir en las elecciones regionales porque nosotros somos gobierno nacional. Sí, pero ¿cuál es la razón? Sí, pues, tiene claro, que ser al revés. Claro. Justamente por ser gobierno nacional, tienes que estar en las regiones. O sea, ¿qué visión tenemos del país para pensar que un partido político puede centrarse solo en la capital y no en esta pluralidad? La propuesta es que si no lo hacen, pierden inscripción. La propuesta es que si no lo hacen, pierdan la inscripción, claro. O sea, hay una obligación porque si no compites... Por lo menos en un 40%, me dices. Por lo menos progresivamente. Entonces, claro. En 2018, por lo menos en 40%. Ese es un tema que habría que discutir, por ejemplo, ahora. Lo segundo es, tú exiges que haya elecciones internas para regidores y consejeros, pero no para candidatos a alcalde o gobernador regional. La ley dice que no, dice que los candidatos a presidencia de la República no pueden ir por invitación. Tienen que ser forzosamente elegidos, pero no lo dice en el caso de los candidatos a gobernadores y alcaldes, lo cual refuerza la idea de que el movimiento regional es de propiedad de aquel que es naturalmente el candidato a alcalde. ¿Por qué? Hagamos elecciones internas también en los movimientos regionales para que el candidato a gobernador o a gobernadora sea producto de un proceso de elección interna y no de una decisión, digamos, jerárquica, tomada previamente, ¿no? Carlomagno, ¿por dónde tú empaquetas? ¿Pero por cuál paquete empiezas? Bueno, yo sí insistiría en el paquete que mencionaba de agrupar voto preferencial, democracia interna y financiamiento, porque si bien es cierto el voto preferencial no va a incidir en la elección regional y municipal, yo creo que sí es bueno amarrarlos desde el principio, porque el riesgo es que luego se diga, bueno, suprimimos el voto preferencial, pero sacrificamos las normas de democracia interna. No, que en realidad siempre ha sido ese el entrampamiento. El entrampamiento ha sido de que, en el fondo, lo que no querían es la democracia interna, ¿no? Porque lo que no quieren es un control. Lo otro es, sí quería referirme a lo que dijo José Tello respecto a la predictibilidad. Cuando tú preguntabas, Juan Carlos, ¿a qué se refiere con predictibilidad? Te doy un caso concreto. El mismo Tribunal Electoral, el 2014, en un caso en Piura, determina de que un tribunal electoral regional del partido no estaba debidamente inscrito. No tenía legitimidad, digamos, ¿no? Pero la decisión final fue decir, oye, ¿no? Prima la participación frente a este defecto administrativo. Ese mismo tribunal, básicamente con los mismos miembros, en el caso de Julio Guzmán y Todos por el Perú, no tuvo el mismo criterio. No eran otros jueces, eran los mismos jueces electorales. Entonces, ¿por qué en un caso, o sea, los casos son calcados prácticamente? ¿Por qué en un caso finalmente sí decidieron hacer primar la participación y en otro no? Eso es justamente la falta de predictibilidad que está invocando Pepe. O sea, es necesario de que la justicia electoral sea predecible y para eso tiene que haber un sistema de precedentes, ¿no? Y esa es una cuestión que es muy, muy importante, ¿no? Respecto de los organismos electorales, también hay algunas competencias que hay que ajustar. Un ejemplo es por esta situación, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en la función de verificación de firmas que se necesita para inscribir un partido político. Si uno quiere inscribir un partido, tiene que pasar por la OMPE. Ahí compra su kit electoral. Luego va al Jurado Nacional de Elecciones. Luego vuelve a la OMPE para que le verifiquen las firmas. Luego va al RENIEC para que le verifiquen las firmas de los comités. Resulta de que el RENIEC, por ejemplo, verifica las firmas en casi todos los casos, en referéndum, revocatoria, movimientos regionales, en casi todo, salvo en lo de partidos. Desde un punto de vista de optimización de los recursos del Estado, no es razonable eso. O sea, dos entidades haciendo la misma función solamente para distintos casos. Eso obviamente genera, y eso además afecta a los ciudadanos, ¿no? Porque le multiplica las instancias a las que tiene que acudir. Otra cuestión que es muy importante tiene que ver, por ejemplo, con esto del voto rápido. Recientemente se ha aprobado una reforma por la cual se exige que el padrón electoral tenga el dato del domicilio. Eso supuestamente por la necesidad de que la OMPE pueda implementar el voto domiciliario, que los electores puedan votar cerca a su casa.
Pero esa reforma Exitosa. es inútil si es que ese dato del voto domiciliario no es un dato que los técnicos dicen que es un dato georreferenciado, como por GPS, ¿no? Que exactamente se sepa dónde domicilia uno geográficamente y ya son los sistemas Exitosa. informáticos los que ordenan y dicen, no, tú votas en tal local. Cuando hay otra norma que dice de que el RENIEC es la entidad que administra la base de datos de los domicilios georreferenciados. Pero como la reforma de la ley solamente incluyó domicilio, ¿no? La OMP solamente le pide el domicilio y al final no se puede implementar este voto. Es un tema técnico, pero al final esas cosas impactan en el proceso electoral. Eso, digamos, respecto a la organización electoral, pero lo fundamental, creo yo, digamos, si yo apostaría por una reforma, entre todas me dicen, escoge, yo empezaría por esta de los partidos. Porque yo creo de que los partidos políticos son el elemento central de la democracia. Sin buenos partidos, definitivamente la democracia siempre va a estar en riesgo, ¿no? Y estamos hablando de fortalecer, y en eso coincido con Gerardo, es necesario fortalecer partidos nacionales. Son los partidos nacionales los que tienen la mirada de Estado, deben tener la mirada nacional, regional, local, y no ahora donde los partidos simplemente se han eximido prácticamente de la política regional y local, lo cual es lamentable, ¿no? Y no es solamente porque no quieran, lo otro es que en realidad no tienen una presencia, y en la práctica... Y ojo, me refiero a que tengan bases propias, porque no se trata solamente de que hayan partidos, como existen ahora, que en realidad establecen una suerte de relación tipo franquicias electorales con caudillos regionales. O sea, no es que ese caudillo que se adscribe a un partido se está metiendo en la dinámica del partido. Es como una franquicia, tiene su juego propio y al final son como federaciones de caudillos Los regionales. partidos nacionales terminan apoyando movimientos regionales y a cambio de eso los movimientos regionales les proveen candidatos al Congreso para la siguiente elección a los partidos nacionales. Pero cuando llegan al Es un Congreso, círculo vicioso, cuando ¿no? llegan al Congreso, tienen mucho no. riesgo de desintegración. Cada quien baila con su pañuelo. Permítame una interrupción, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con nuestros invitados. Adelante. Ya